amor de tu nombre, santo nombre. Oh
Buenos días, hermanos, nuevamente. Un privilegio poder estar juntos en esta mañana. Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5. El título de esta enseñanza es Esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Voy a leer en la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Por favor, les pido que ustedes me puedan seguir en la versión que tengan. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muy hermoso este pasaje y bueno, consecuentemente con lo que hemos estado viendo acerca de Romanos, Pablo nos habla de la justificación a partir del capítulo 3, cuando nos muestra que todos, en el versículo 24, somos justificados gratuitamente por su sangre, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El tema de la justificación para nosotros es algo fundamental, hermanos. Es algo que tenemos que tener muy en claro, muy en cuenta, porque esto nos habla de una posición legal delante del Señor. Es algo que el Señor ha hecho una vez y para siempre. Posteriormente nos habla de la justificación dándonos dos ejemplos, de Abraham y de David, y cómo la palabra del Señor nos muestra que ellos habían sido justificados antes de la ley, antes de incluso la circuncisión. Y nos muestra que la justificación es algo que nosotros recibimos del Señor, y esto es algo que lo cambia todo. La justificación es algo que cambia todo. No solo cambia el rumbo donde nosotros estamos yendo, también cambia la manera en cómo actuamos y nos sentimos en los buenos tiempos y en los malos tiempos. La justificación no solamente es un cambio legal espiritualmente, sino que la justificación afecta ahora nuestro estado, nuestro comportamiento, lo que nosotros hacemos, nuestra manera de pensar y cómo nos sentimos. A veces nosotros nos sentimos excluidos, a veces nosotros nos sentimos como que si no fuéramos parte de esta familia. Pero la palabra del Señor nos enseña de que el Señor nos ha dado una nueva familia. Y si estamos aquí, somos parte de este cuerpo. Eso es lo que el Señor
ha hecho en nosotros. Entonces, no solamente nosotros estábamos rumbo a la muerte, estábamos rumbo a la destrucción, estábamos bajo la ira de Dios, y el Señor no solamente ha cambiado ese destino, que ahora estamos yendo opuestamente al reino de Dios, sino que ahora, como nosotros estamos yendo al reino de Dios, nuestra manera de actuar cambia. Nuestra alegría ya no está fundamentada en lo que nosotros hemos hecho, sino está fundamentada en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Así como con el pastor Marito nos compartía la semana pasada, ahora nosotros podemos decir que el morir para nosotros es ganancia. Es ganancia. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado totalmente ese destino. O sea, nosotros ya no estamos yendo a la muerte eterna, a la destrucción, sino estamos yendo donde el Dios, al reino de los cielos. Y en esta parte, hermanos, yo quisiera que nosotros podamos ver algo muy importante. Si tienen las hojitas que nos han dado al ingreso, hay una frase que quisiera que la tengamos en cuenta en este tiempo que vamos a estar compartiendo, y es: en Cristo fuimos libertados de nuestro pasado. Somos libres para tener comunión con Dios y tenemos la certeza de vivir con Él por la eternidad. Y eso es lo que nos habla este capítulo, que en Cristo nosotros primeramente fuimos, es decir, algo que el Señor ha hecho en el pasado. Hemos sido libertados de nuestro pasado. Algo presente, somos libres para tener comunión con Dios y tenemos una esperanza futura, tenemos una certeza de vivir con Él por la eternidad. Entonces, el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el cambio que el Señor ha hecho, no solamente radica en un momento, sino que eso ha afectado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y vamos a ver 3 puntos al respecto. El primer punto, que está en los versículos 1 al 4, que es la base de nuestra libertad. La base de nuestra libertad. Si nosotros podemos leer los primeros versículos, comienza diciendo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es decir, en consecuencia. Pablo está mostrando este hecho, ya que hemos sido justificados mediante la fe, es una consecuencia de lo que nosotros hemos recibido como resultado de los beneficios que hemos visto en el capítulo anterior, así como Abraham y David. Hemos sido nosotros justificados. Pero ahora, en esta parte, vamos a ver 3 aspectos importantes que la palabra de Dios nos muestra como un beneficio de lo que es la justificación. El primero nos dice que tenemos, en el versículo 1, paz para con Dios. Paz con Dios. Esto no es lo mismo que nos habla en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Filipenses 4, de la paz de Dios. Esa paz que podríamos asimilarla a que nosotros podemos tener un corazón tranquilo, satisfecho, a pesar de los problemas y las presiones. No está hablando básicamente de algo subjetivo. No está hablando de cómo tú te sientes, de decir, estás en paz y decir, sí, creo que sí estoy en paz. No, la palabra aquí en este versículo, cuando dice que tenemos paz para con Dios, nos está mostrando más con respecto a Dios, no con respecto a las circunstancias, no con respecto a las personas, sino a nuestra relación con Dios principalmente. Es decir, esto es algo objetivo, esto es algo real. Ya sea que me sienta feliz, me sienta triste, me sienta seguro o me sienta inseguro, yo tengo paz con Dios. Entonces, esta paz significa que antes que nosotros fuéramos salvados, antes de que el Señor hiciera la obra en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender cuál era nuestra condición con Él. Y nuestra condición con Él era que éramos sus enemigos. Estábamos en guerra con Dios. Estábamos distantes de Él.
Estábamos en polo opuesto. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Nosotros pretendíamos ser nuestros propios reyes, sobre nuestro propio mundo, sobre nuestras propias ideas, sobre nuestras propias circunstancias. Queríamos hacer nuestra voluntad y creer la mentira que nos dijo la serpiente: serás como Dios. Por eso nosotros teníamos esa enemistad. Hay una guerra entre nosotros. Y eso también implica que nuestra desobediencia significa que Dios tiene un problema con nosotros. No es solamente que estamos en enemistad con Él. Dice que su ira está sobre nosotros, como dice Romanos 1:18. Estamos bajo la ira de Dios. Entonces no tenemos paz. No solamente es algo sentimental, no solamente es algo subjetivo, no es algo simplemente de que cómo tú te sientes, sino cuál es tu posición delante de Dios. Eso es lo que Pablo nos está mostrando en esta primera parte. Y cuando dice, ahora tenemos paz para con Dios, es que en nosotros había una sentencia. En nosotros teníamos una deuda, y esa deuda, esa sentencia, no simplemente va a desaparecer. No es que es algo que nosotros podríamos esperar de que en un momento ya terminará y listo. No. Ha tenido que suceder algo. Y como dice, fuimos reconciliados con Él. Es decir, su ira ha sido quitada. Y la paz con Dios no es algo que nosotros logramos. No es algo que nosotros podemos lograr, hermanos. Y una prueba de eso, fíjense todos los sacrificios del antiguo pacto. ¿Han logrado algo? Y si Jesús no hubiera venido, ¿qué estaríamos haciendo en este momento? Bueno, ¿qué han traído, hermanos? Un corderito, una paloma, una vaca. Y estaríamos sacrificando. ¿Para qué? Para lograr tener paz, para que la ira de Dios caiga sobre ese animal. Pero no es algo que nosotros podemos lograr. La paz con Dios no es algo que tú puedas lograr. Y otra vez, esto no es algo subjetivo, es algo objetivo. Por eso la palabra del Señor es clara al mostrarnos que no influye tu estado sentimental, no influye la circunstancia en la que tú estás viviendo, sino que por medio de Jesucristo, el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, ahora nosotros tenemos paz con Dios. Esa es tu condición ahora. Ya no estás bajo la ira de Dios. El Señor ya no está mirándote con una ira, porque esa ira ha caído sobre Jesucristo. Entonces, a pesar de la circunstancia, a pesar del momento en que tú estás viviendo, tú tienes paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. No es por medio de nuestras obras, no es por medio de lo que hemos logrado, sino es por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero también nos dice que a través de la justificación, como segundo lugar, en el versículo 2 dice que tenemos ahora entrada, acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Tenemos ese acceso a la gracia. Podemos, en un sentido, la palabra que nos está mostrando aquí es un sentido de acercarnos, de presentarnos. Es decir, que no solamente llegamos a tener una relación personal con un poderoso Dios, sino hay alguien que nos presenta a Él. Y ese es Jesucristo. En Cristo podemos pasar al salón del trono y permanecer allí. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la puerta, es muy interesante este término, porque a veces en nuestra mente está como una puerta como esta,
donde tú puedes ir, abrir y entrar. Pero el término no se está refiriendo a eso, porque el término en lo que nos muestra es que esa puerta es una persona. Es una persona que te toma y te lleva y te presenta ante el trono de la gracia. Y esa puerta es Jesucristo. Por eso dice, yo soy la puerta. Él es el acceso que nosotros necesitamos y tenemos para llegar a Dios. No simplemente es algo en el cual tú puedes abrir y el momento que quieras entrar, no. Es alguien por el cual, dice, por medio de Él tenemos y hemos obtenido esa entrada ante el trono de la gracia. No sé cuántos de nosotros tal vez tengamos un anhelo de conocer a alguien en particular. Y no sé si les ha pasado en algún momento o han visto. Cuando está una persona y pasa a aquella persona, busca a alguien y le dice, ¿me lo presentas? Para que pueda ir y hacer una introducción. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. No solamente Él ha absorbido la ira de Dios, sino que Él mismo te toma y te lleva delante de Dios por su gracia. Y ahora tenemos esa entrada. Hemos obtenido esa entrada delante de la presencia del Señor. Es decir, que esto va más allá, va un paso más allá de la paz con Dios, que fue la enemistad, sino que la justificación no solamente te quita el elemento negativo, no solamente te dice, bueno, ahora ya no somos enemigos. Y listo. Porque si fuera de ese modo, hermanos, sería muy triste, ¿verdad? Si solo pensáramos en un sentido de que tener paz con Dios es en un sentido de ya no estamos bajo su ira, pero ¿qué pasa de la relación? La justificación nos lleva un paso más allá. Tiene un aspecto positivo. La relación, la amistad con el Dios Todopoderoso. Es decir, que ahora nosotros podemos decirle, Abba Padre. Ahora nosotros podemos ir continuamente con nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestros fracasos y saber que Él nos escucha y se relaciona con nosotros. Eso es asombroso. Eso es asombroso, hermanos. Pónganse a pensar en ello por un momento. Ponte a pensar. Antes, para entrar a la presencia de Dios, solo podía entrar una persona al año. Y esta persona tendría que ser intachable. Y por si acaso entraba con una cuerda atada al pie, con una campanita. Porque si entraba a la presencia del Señor y había algo malo, moría inmediatamente. Y no era que los demás podían entrar a sacarlo, porque si entraban, morían. Así que, si moría, tenían que jalarlo. Pero ahora, si nos ponemos a pensar, hermanos, cuando Cristo ha muerto, dice que el velo se ha rasgado. Ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Podemos tener comunión con Dios. Pero hermanos, hay algo importante. Eso no quiere decir que Dios haya cambiado. Por si acaso. Dios sigue siendo santo y Él exige que la persona que entre a su presencia sea santa. Ahora, ¿nosotros podríamos llegar a entrar a pesar de que el velo está partido? Sí, por medio de Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Por medio de Jesucristo, Dios ya no está su ira sobre nosotros, pero al mismo tiempo Jesucristo, el gran sumo sacerdote, te toma y te lleva ante el trono de la gracia, ante la presencia del Señor y te dice, ahora sí, tú puedes tener una relación directa con Dios. Hermanos, ya no somos enemigos, pero no solamente no somos enemigos, sino que ahora tenemos esa entrada al trono de la gracia. Pero la palabra de Dios no se queda ahí. Continúa y dice la palabra, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir,
que tenemos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esto es algo que nos habla del futuro. Esta es una firme anticipación de compartir la gloria futura de Dios. Y esta palabra esperanza no solamente se está refiriendo a un término de esperar, como a veces nosotros lo tenemos, no como que esperar y nos quedamos quietos, sino que es la certeza de algo que va a llegar. No solamente es espera. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, bueno, espérame un ratito? Y en ese momento tú, ¿será que llega? Ya he esperado media hora, una hora, tal vez las marchas, las trancaderas. ¿Será que va a venir? Pero hermanos, el esperar en el Señor no es así. El esperar en el Señor es la certeza de que eso se va a cumplir, de que Él va a llegar, hermanos. La esperanza cristiana no simplemente es un deseo optimista, es una confianza firme y certera de que Él va a cumplir su promesa y que un día vamos a estar con Él y nos vamos a gloriar en esta esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Entonces es por eso que nosotros podemos ver en este versículo. Tenemos paz para con Dios. Es algo que Jesucristo ha hecho a través de su sacrificio. En esa esperanza nosotros tenemos entrada. Es algo que nosotros tenemos constante. En este momento tenemos esa entrada ante el trono de Dios por esta gracia. Y al mismo tiempo nos apunta al futuro. Algo que nos muestra una esperanza de que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Entonces la obra del Señor es completa. El Señor no solamente ha cambiado algo en ti, sino el Señor está obrando en ti hasta llegar ese momento seguro y certero de que vamos a estar con Él por la eternidad. Y por eso, los beneficios que nosotros podemos ver a continuación en los versículos 3 y 4 en base a esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener un gozo, una alegría en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento? ¿Cuántos en algún momento estás pasando por algo muy difícil en tu vida y alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú, bien, estoy bien, gozoso y alegre. Es difícil, ¿verdad? No es sencillo. Entonces, cuando nos habla de gozo y alegría, no solamente nos está hablando de un estado de ánimo que nosotros podríamos llegar a tener. No solamente Pablo, y aquí la palabra de Dios no nos dice que tú tengas que estar feliz en medio de la tribulación. No, sino que tienes que estar firme en la esperanza de la gloria y por eso puedes gloriarte en la tribulación, porque en este tiempo presente, viviendo estas tribulaciones, la esperanza está segura de que el Señor nos va a llevar con Él y cuando estemos con Él, todo esto va a terminar. Entonces, hermanos, eso trae gozo a tu vida. No solo una sonrisa, no solo algo pasajero, sino es un gozo eterno que tú tienes el Señor, que a pesar de lo que tú estás viviendo en este momento, el Señor te ha prometido una gloria futura. Y en esa esperanza tú puedes gloriarte y decir, esto va a pasar, la noche va a terminar. Al clarear la mañana, como dice el Salmo 46, al clarear la mañana, tú vas a poder tener una esperanza segura en el Señor. Y por eso puedes gloriarte. ¿Por qué? Y lo dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, cuando tú estás en una situación difícil, ¿cuántos le han pedido al Señor paciencia? Como padres, como hijos, en el trabajo y le has dicho, ay Señor, dame paciencia. ¿Qué crees que el Señor te va a dar? ¿Qué?
tribulación. Y le puedes decir, pues, Señor, yo te pedí paciencia y me estás dando pruebas. Y el Señor te va a decir, exacto, la paciencia no aparece por arte de magia. La paciencia es el producto de algo. ¿Y qué es ese algo? Las tribulaciones. La tribulación produce paciencia. Qué asombroso es nuestro Dios, ¿no? Es maravilloso, hermanos. Es la forma en la que Él actúa, así como dice su palabra, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos no son nuestros caminos, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, podemos gozarnos en el sufrimiento, porque ese sufrimiento produce algo en nuestras vidas. Ese sufrimiento, y a través de él, el Señor está obrando en nuestras vidas para, en primer lugar, producir perseverancia. Es decir, tener una mente en una sola cosa. Eso es básicamente lo que está diciendo la palabra. Cuando habla de esperanza es tener en mente una sola cosa. ¿Y qué es lo que hay en tu mente cuando pasan las circunstancias? ¿Esperanza? ¿Cristo? ¿O tu mente todavía está aquí? Y si tu mente todavía está aquí, el Señor te va a seguir tratando hasta que tu mente esté en una sola cosa. Entonces, Él nos ayuda a enfocarnos en lo importante. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba ahí, Señor, no me escuchas, no te importo, el Señor dice, a ver, ¿no has sabido, no has oído? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu pensamiento? Hermanos, las circunstancias, cuando estamos en circunstancias, tú no te tienes que enfocar en la circunstancia, no tienes que ver y decir, no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si no es en ese momento, tienes que mirar y recordar quién gobierna, quién es Dios, y que tu mente esté en un solo lugar y en una sola cosa. Es Dios sentado en su trono, gobernando por los siglos de los siglos. Y Él está a cargo de todo. Nos ayuda a ver nuestras prioridades. Te ayuda a ver nuestras distracciones. ¿Qué es lo que te está distrayendo? ¿Qué es lo que te está sacando del enfoque de Dios? En segundo lugar, lo que hace las pruebas es perseverancia. La perseverancia te lleva al carácter probado. Al carácter probado. Es una cualidad de la confianza que surge de haber pasado por una experiencia. El carácter probado. Es como algunas veces nosotros vemos esto en el deporte. Cuando un equipo va a participar en un campeonato, y en un campeonato donde antes no había participado, ¿cómo están los jugadores? ¿Cómo se sienten? Nerviosos, ¿verdad? Entonces, ese equipo está siendo probado y tiene una experiencia. Pero a medida que ese equipo va participando, ¿qué va surgiendo en los jugadores? Carácter. Ese carácter probado de decir, ya hemos estado aquí. El sufrimiento hace eso en nosotros. Trabaja en nuestro carácter, hermanos. Trabaja. A través de las pruebas, hermanos, las pruebas no son malas. Y deberíamos agradecer a Dios por las pruebas, porque Dios está obrando. Y todo esto conduce a un crecimiento en esperanza, que es una confianza firme, una certeza de nuestra paz en el acceso a Dios y en la gloria futura, como hemos visto. Generalmente, ¿qué es lo que ataca el sufrimiento? Quita nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿verdad?
Porque cuando estamos en medio del sufrimiento, ¿qué decimos? ¿Será? ¿Será que esto va a ser algo bueno? ¿Será que voy a salir de esto? ¿Será que el Señor va a obrar? Y está atacando eso. Pero mientras más pasa, el Señor comienza a obrar y a darnos la certeza de que Él no falla. Hermanos, en la lectura que ustedes han tenido en la palabra de Dios, ¿en algún momento Dios ha fallado? ¿Ustedes han visto como que el Señor fue derrotado? ¿Sus planes no fueron cumplidos? Si tú estás con ese pensamiento, yo te animo que vayas al último libro de la Biblia y vas a ver que todas las promesas de Dios se han cumplido. Y que Él es Dios. Él no está fuera de todo lo que sucede en tu vida, más al contrario, Él está actuando activamente en tu vida. Como dice el Salmo 23, en el valle de sombra y de muerte, tú cuidas. Él está obrando, hermanos. Si tú no lo ves, si tú no lo sientes, eso no quiere decir que Dios no esté. No es algo subjetivo, es algo objetivo. Es algo que Dios lo está haciendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros podamos vivir. Entonces, la base de nuestra libertad está en esto, en la justificación, y en que Cristo fuimos libertados de nuestro pasado, somos libres para tener comunión con Dios y tenemos la certeza de vivir con Él por la eternidad. Y vamos a ver el segundo punto, la esperanza en nuestra libertad. En los versículos 5 al 8 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Muchas veces nosotros en ese sufrimiento, nosotros podríamos y nos encantaría sentir. A veces le decimos al Señor, Señor, quisiera sentir tu abrazo. Señor, quisiera verte en medio de todo esto, pero es en ese momento que nosotros tenemos que recordar que a través del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, podemos ver su gran amor, podemos ver su cuidado, que es constante en nuestras vidas. Él está obrando en medio de todo ello. El Señor es poderoso. El Señor es misericordioso. A veces nosotros podríamos llegar a pensar, lo que estoy viviendo, ¿a qué me está llevando a centrarme y enfocarme? Hazte estas preguntas. Cuando estés pasando un problema, pregúntate y dice, ¿dónde está centrada mi mente y mis pensamientos? ¿Dónde estoy enfocado? ¿Qué es lo importante y qué no es importante para mí? ¿Qué es lo importante en todo esto? Esta circunstancia me está ayudando a prestar atención en mis oraciones y en lo que Dios ha hecho por mí. Y ahí vamos a ver en las respuestas si nuestra mente está buscando solo una cosa o nuestra mente está dispersa en muchas otras. Una pregunta que también puedes hacerte es, ¿fue un fracaso la voluntad de Dios? ¿Fue un fracaso entender el Evangelio? ¿Es que Dios ha fallado? No ha fallado, hermanos. No ha fallado. Y Él nunca falla. Por eso dice, y la esperanza no desilusiona. Hermanos, Dios no te va a desilusionar. No lo va a hacer. Y vamos a ver que cuando estemos con Él, yo sé que va a ser difícil recordar esto. A veces nuestra mente pasan 2 días
¿Y cómo estaba la prédica? Linda. ¿Y de qué se trataba? Estaba bien bendecida. Nuestra mente es frágil, ¿verdad? Pero nunca olviden esto, hermanos. Y yo sé que un día cuando estemos con Él, vamos a mirar y vamos a decir, su palabra era verdadera. Él me ha traído hasta aquí a pesar de todo lo que ha sucedido. Y todo lo que ha sucedido ha cooperado para que yo llegue hasta aquí. Porque esa esperanza es segura. En Él tenemos esa seguridad. La base de nuestra seguridad, hermanos, es una base interna, es decir, lo que nosotros podemos observar, pero al mismo tiempo es la externa. Tenemos ambas. La esperanza de Dios no defrauda y nunca lo va a hacer. En el versículo 6, por eso comienza a decir, pero mientras aún éramos débiles, a su tiempo. Wow, a su tiempo es hermoso, hermanos. En otra versión dice, cuando aún éramos incapaces, cuando no teníamos la capacidad de ver esto, ¿qué es lo que el Señor ha hecho? Dice que a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Qué hermoso es el tiempo del Señor, y todo en su tiempo es perfecto. Podríamos decir, hermanos, creo que esta época hubiera sido la mejor para que el Señor venga, ¿verdad? Imagínense las transmisiones en vivo en las redes sociales. Que estemos nosotros aquí y alguien diga, ya lo van a crucificar, y todos, en vez de escuchar, estemos viendo así, wow. Hubiera tenido un impacto mayor. Hubiera ahorrado las cárceles de Pablo y de los apóstoles. ¿Pero ustedes creen que eso hubiera cambiado el corazón de las personas? No. Hermanos, a su tiempo, el Señor sabe, Él es sabio, Él es omnisciente, Él es Dios todopoderoso, y Él sabe cuándo tenía que ocurrir esto. Pero no solo eso, sino en nuestras propias vidas. ¿Cuánto de nosotros estamos orando por alguien y algunas veces nos impacientamos y les decimos, Señor, ya llevo tanto tiempo orando por este familiar, por este amigo, y no pasa nada? ¿Cuál crees que es la respuesta del Señor? A su tiempo. El Señor tiene el tiempo perfecto, hermanos. Tal vez algunos de nosotros estamos, a mí me hubiera encantado conocer al Señor de joven. Las cosas que hubiera hecho por el Señor. ¿Crees que eso se ha escapado de las manos de Dios? No. No, el Señor a su tiempo, el Señor es perfecto y su tiempo es perfecto. Cristo murió ¿por quiénes? Por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros. Nosotros éramos los incapaces, los que no teníamos la capacidad para salvarnos. Por eso, si recuerdan cuando decíamos que el Evangelio es ofensivo, nos ofende, porque éramos tan incapaces que Dios mismo ha tenido que venir a hacer nuestro trabajo. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que estás tratando de arreglar algo y estás luchando con eso y alguien viene, a ver, te lo haré. Más o menos como decir, tú no tienes la capacidad. Lo voy a decir en términos bonitos, para que no decir, eres un incapaz. Voy a decir, no, a ver. O alguna vez una mamá le dice a su hijo, pelámelo esta papa. No, y cuando termina de pelar, la papa era así, y termina así, y cuadrada. ¿Y qué dice la mamá? Con ese tierno amor dice, ya hijito, anda, pagámelo a la cocina, yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Hermanos, de la misma forma, nosotros no tenemos la capacidad para salvarnos, para ser declarados justos.
Y el Señor, en su gran amor, ha muerto por nosotros. Porque difícilmente habrá alguien que muera. Tendría que ser una persona muy amorosa para que dé su vida por otra. Sería muy raro, hermanos, morir por alguien bueno. Es raro. Pero ¿y qué pasaría por un malvado o perverso? ¿Tú darías tu vida por esa persona? Ponte a pensar en esto. Y Dios no lo permita. Pero ¿qué pasaría si es que alguien abusa, mata, roba y lo traen aquí? Y dicen, ¿quién está dispuesto a tomar su lugar? Nadie. Pero el verso 8, hermanos, es un hermoso verso. Y es una prueba de por qué Dios nos ama. Cuando todavía éramos pecadores. El Señor no ha dicho muy bien, pórtate bien y voy a ver si vengo a morir por ti. No. Y es lo que hemos cantado. Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, en ese momento Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es una muestra objetiva de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es más allá de una duda que Dios nos ama o no nos ama, no es algo sentimental. El amor de Dios jamás podría cuestionarse en nuestras vidas. No podríamos decirle al Señor, Señor, no sé si tú me amas. No es como una pareja. No es como si, viene, me trae flores, me dice algo, ay, sí me ama. Pero cuando ni siquiera me manda un mensaje, ay, el amor de Dios muestra de tal forma que no quede ninguna duda en tu vida de que Él te ama. Porque su amor no ha sido algo sentimental. La muestra del amor de Dios no ha sido que te ha regalado un nuevo jardín, una casa o algo. No, el Señor ha cambiado completamente tu eternidad de ser pecador y estar rumbo al infierno. Él ha mostrado su amor y te ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Entonces la muestra de su amor va más allá de las circunstancias. La muestra de su amor va más allá de tus sentimientos y jamás podrías cuestionar su amor. Y si en algún momento tú quieres cuestionar si Dios te ama, mira la cruz. Y recuerda que ahí alguien ha muerto por ti y ahora está vacía. Nunca cuestiones ese amor. Jamás. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, ahí está la esperanza de nuestra libertad. En Cristo somos verdaderamente libres, porque Él ha muerto por nosotros, aún siendo pecadores. No esperes, si tú estás aquí por primera vez, o tal vez estás escuchando esta transmisión, y tú le dices, no, primero tengo que arreglar cosas en mi vida. Primero tengo que arreglar algunos asuntos. Jamás vas a poder ser lo suficiente bueno para acercarte a Dios. Es ahora que tú necesitas a Dios, porque Dios ha muerto cuando aún eras pecador, no cuando aún eras bueno. Y a su tiempo, Cristo ha muerto por ti. Así que ven a Cristo. Arrepiéntete y ven a Él. No esperes más. No esperes cambiar algo que solo Dios puede cambiar. En Él tenemos nuestra esperanza y nuestra esperanza está firme en Él y en esa libertad que nos ha dado.
como tercer punto, el gozo de nuestra libertad. Versículos 9 en adelante. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La palabra de Dios nos está mostrando en algo que va a pasar, la ira de Dios. Cuando nosotros vemos la ira de Dios sobre Jesucristo, pero al mismo tiempo nos habla de una ira venidera, algo que va a ser totalmente destrucción, desolación. Pero la palabra de Dios nos dice, vamos a ser salvos de esa ira. No vamos a estar bajo su ira, mas al contrario, vamos a estar con Él. Hemos sido justificados por su sangre y vamos a ser salvos por la ira. El Señor ha cubierto cada aspecto en el cual nosotros podemos vivir. Y otra vez dice que esto es mucho más. ¿Qué produce eso en nosotros? No solamente una sonrisa, hermanos. No solamente una alegría que va a terminar cuando termine esta enseñanza o una canción, sino en los momentos día a día, cuando mañana volvamos a nuestro trabajo, cuando volvamos a sufrir circunstancias, dificultades, nosotros vamos a poder ver eso y vamos a decir, yo tengo una esperanza en Cristo. Y esa esperanza está segura. Mi gozo no está basado en las circunstancias. Mi gozo está basado en una circunstancia. Y es lo que Él ha hecho por mí. Porque esa circunstancia afecta todo. No afecta algo, afecta todo. Todo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, wow, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios es asombroso, hermanos. Dios es asombroso. El gozo es un gran distintivo en la persona justificada. Es un gozo, el gozo es algo que cambia. Es algo exclusivo para el cristiano, porque no depende de las circunstancias ni el desempeño. ¿Qué pasa cuando entregamos nuestro corazón a cualquier otra cosa que no sea Dios y buscas tu propia felicidad? ¿Qué trae eso? Desilusión. Desilusión. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta de que no eres tan feliz. O que esa felicidad es frágil, es insegura. Y hasta podemos decir, nunca más le voy a dar mi corazón. No, solo en Dios tenemos una certeza. Solo en Dios, hermanos, podemos tener seguridad porque Dios jamás te va a desilusionar. Jamás lo va a hacer. Más al contrario, Él va a profundizar cada vez más esa seguridad en tu vida. Entonces, ¿cuáles son las señales de que tú te estás gozando en Dios? En primer lugar, nuestra mente está profundamente satisfecha con las enseñanzas de la justificación por fe. Nos alegramos en estudiarla. Hablamos de ella. Nos gozamos en eso, de lo que somos delante del Señor. Por eso dice en el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Podemos pensar en nuestro pasado en términos de lo que es. Es decir, no dices que el lío que he hecho. Ya ve, ¿por qué he hecho eso? Sino más al contrario, dices, eso es pasado.
Y a pesar de lo que he hecho, a pesar de mi historial, a pesar de las decisiones que he tomado, ahora soy un cristiano. Ahora soy hijo de Dios. Esas cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermano, déjame decirte esto. Tú no eres una decisión. Tú no eres un error. Tú eres un hijo de Dios, que formas parte de la historia de Dios. No eres un punto. Eres toda la obra de Dios, de principio a fin. ¿Qué pasa cuando descubres en ti algo, un defecto en tu carácter o una falta de dominio propio? Esto no debe dudar, no debe traer duda sobre el amor de Dios y su obra. Más bien te debe hacer sentir más cerca de Dios y que por su gracia tú estás con Él y que Dios está obrando en tu vida, transformándote a su imagen. Si Dios permite que haya cosas que salgan, ¿alguna vez les ha pasado eso? Que hay un momento y actúas de cierta forma y tú dices, eso yo no sabía de mí. Y es como que, ¿qué me ha pasado? No me reconozco. ¿En qué me he vuelto? Pero en ese momento dile, Señor, gracias, porque tú permites que estos aspectos salgan. ¿Para qué? Para saber que tú has muerto por eso y tú me estás transformando. Y mi carácter está siendo probado para ser más como tú. ¿Qué pasa cuando nuestra conciencia nos acusa? ¿Cómo puede Dios amarte después de lo que has hecho? ¿Alguna vez se han preguntado eso? No levantan su mano. Cuando has hecho algo y dices, wow, y viene una vocecita, ¿cómo puede amarte después de lo que has hecho? No trates de responder haciendo referencia a tu desempeño. Es decir, no le digas, no, pero es que yo le sirvo. Yo estoy tantos años en la iglesia. No lo hagas. Sino que tu respuesta sea decir, Jesús murió por mí y su sangre puede cumplirme todos mis pecados. Él ha hecho su obra en mi vida. Y es por eso que Él me ama. Él no me ama por lo que yo hago o no hago. Él me ama por lo que Él ha hecho. Esa es la base de su amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La base de su amor no está en los sacrificios que tú haces o has hecho. La base de su amor está en el sacrificio de Jesucristo. Cuando te enfrentas a una crítica, a una situación difícil, esto es injusto. No. Hay un himno que dice, bien puede el acusador rugir con estruendo. Los pecados que he cometido, los conozco todos y miles más, mas el Señor no conoce ninguno. Se los vuelvo a leer, hermanos. Este es un himno que dice, bien puede el acusador rugir con estruendo. Los pecados que he cometido, los conozco todos y miles más, mas el Señor no conoce ninguno. Él ha echado nuestros pecados al fondo del mar. Así como está el occidente lejos del oriente, así el Señor ha olvidado nuestros pecados. ¿Hay algo que te haga dudar de que irás a la gloria de Cristo?
¿Hay algo, una circunstancia que te haga pensar que el Señor ya no estará contigo? Yo te animo a que recuerdes estas verdades, porque estas verdades nos muestran que no se trata de nosotros y de lo que hemos hecho. Se trata de Jesucristo y de lo que Él ha hecho por ti. Y en Él podemos tener esa seguridad, esa certeza. En Cristo fuimos libertados de nuestro pasado. Somos libres para tener comunión con Dios y tenemos la certeza de vivir con Él por la eternidad. Tal si nos ponemos de pie, hermanos. ¿Con qué estás lidiando tú ahora, en este tiempo? ¿Cuál es la circunstancia que te quita el gozo y la seguridad que tienes en Jesucristo? ¿Hay alguna voz que te está acusando? ¿Hay alguna voz que te dice, ¿será que Dios te ama después de lo que has hecho? Quiero que en este momento tú mires a Jesucristo. Lo mires a Él. Y veas que la seguridad que nosotros tenemos no está en lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no eres su enemigo, pero no solamente ya no eres su enemigo, sino que ahora eres su hijo, eres su hija y puedes tener comunión con Él y una esperanza futura. Nuestra esperanza está en Jesucristo, en Él. Señor, gracias. En verdad, gracias, Señor. Porque hay momentos en nuestras vidas que dudamos de esto, que nos quitan el gozo. Pero, Señor, queremos mirarte a ti, Señor. Queremos verte a ti, Señor. En que tú eres el autor y consumador. Que tú eres nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Ya no sufras. Ven a Cristo. En Él está tu paz, en Él está tu seguridad. Esa circunstancia que tú estás viviendo no determina quién eres. Las voces que pueden venir a ti no determinan quién eres tú. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú has sido comprado con sangre. Deja el pasado en su lugar. Tú ya no eres eso. Tú eres nueva criatura. No esperes más venir a Cristo, hazlo hoy. No esperes ser bueno, porque el amor de Dios se ha mostrado en que aún éramos pecadores. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento
Grande es tu nombre. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.